Good evening and welcome to Guadron for Islip Council TV on YouTube. I am your host, Jorge Guadron, Democratic candidate for the town of Islip Council. Muy buenas tardes, muy buenas noches, tengan todos. Bienvenidos a Guadron for Islip Council TV en YouTube. Mi nombre es Jorge Guadron, candidato demócrata para el municipio de Islip. Así que tendremos un programa muy bonito esta tarde. So we're going to be having a very nice program this evening. Obviously, the question that many people will ask is why Jorge Guadron is running for office. Well, as I mentioned before, I'm the candidate for the town of Islip Council. I am a resident of Central Islip for 16 years. I earned a Bachelor of Science degree in Organizational Management from Nyack College in Nyack, New York. I am a father of 5 and a grandfather of 9. I am a small marketing company owner. I am currently serving on my second 2-year term as president of the Salvadoran American Chamber of Commerce, and I have been elected to 3 consecutive terms as a male member of the New York State Democratic Committee for the 6th Assembly District that comprehends North Bay Shore, Brentwood, Central Islip and part of Islandia. Mi nombre es Jorge Guadrón y muchas preguntas se harán, especialmente por qué Jorge Guadrón está corriendo para un cargo público. Soy residente de Central Islip por 16 años, soy padre de 5 hijos y tengo 9 nietos. Me he titulado como bachiller de ciencias en gerencia organizacional de la Universidad de Nyack en Nyack, New York. Estoy actualmente sirviendo como presidente de la Cámara Salvadoreña Americana de Comercio en mi segundo término de 2 años. Soy un pequeño comerciante. También he sido electo a 3 términos consecutivos para el Comité Demócrata Estatal por el 6º distrito, que comprende el norte de Bayshore, Brentwood, Central Islip y parte de Islandia. I am running office to oppose the present Islip Town Board because they have proven time and time again that they do not care about our community. Central Islip and Brentwood deserve a voice in this town. They are not listening, and I will listen. Estoy corriendo para concejal por el municipio de Islip porque los que están ahora mismo en el municipio, en el consejo municipal, han mostrado una y otra vez que a ellos no les interesa nuestra comunidad. Central Islip y Brentwood necesitan una voz dentro del municipio y ellos no nos están escuchando. Yo sí voy a ser esa persona que les va a escuchar. In particular, I am concerned about the high cost of living in this town, as well as the roadblocks that this board puts in the way of people who are trying to establish or expand businesses. As a businessman, I know that small business is the backbone of any community, and Islip is no exception. Unfortunately, in Islip, it is commonplace for the town building department to make businesses like pizza places, restaurants, grocery stores wait for a very long time, sometimes years, for the approvals they need to get up and running. Como les estaba pues comentando, estoy particularmente preocupado por el alto costo de vida en este municipio. Me he dado cuenta de que el consejo pues pone muchas trabas cuando los pequeños negociantes pues quieren solicitar un permiso o expandir un negocio ya existente. Yo como hombre de negocio sé que el pequeño negocio es la columna vertebral de cualquier comunidad y obviamente el municipio de Islip no es excepción ninguna. Desafortunadamente es común que para el departamento de edificios del municipio de Islip de poner muchas trabas cuando se someten los permisos, permisos para negocios tales como pizzerías, restaurantes o tiendas o bodegas, como le llaman los caribeños, en las cuales tienen que esperar un largo tiempo y a veces hasta años para que se les apruebe ese permiso y ellos puedan operar. How are small businesses supposed to open and thrive in this town when their building department puts up roadblocks? How can a small business afford to open when their projects get stalled in the building department for so long that they run out of money? They run out of startup funds.
Entonces la pregunta es, ¿cómo es que un pequeño comerciante va a poder llevar a cabo su negocio cuando el departamento de edificios de nuestro municipio pone muchas trabas? ¿Cómo es que un pequeño comerciante va a sobrevivir cuando los proyectos quedan varados o detenidos en el departamento de edificios por largo tiempo que se les termina el dinero con el cual están comenzando? Our town should be streamlining the permit process and making it easy for people to start and grow businesses. Instead, they are making it harder. Growing the small business base of Islip Town benefits everyone. Small business contributes to the tax base as well as providing jobs for residents. Unfortunately, thanks to these tax and Spain Town Board members, Islip Town's property taxes are out of control too. Entonces, como les estaba diciendo, el municipio, el consejo de este municipio debería estar poniendo en una ruta expresa el proceso de permisos para los pequeños negocios. El pequeño comerciante contribuye a generar los impuestos, que son los que hacen de que estos pues generen más oportunidades en nuestro municipio y también proveen fuentes de trabajo para nuestros residentes. Desafortunadamente, gracias a estos miembros del Consejo Municipal que solo les gusta gastar y poner impuestos, nuestros impuestos de propiedad también están fuera de control. According to my research, since 2012, the General Tax Fund has increased by a whopping 50.29%. When compared with tax increases in neighboring towns, Islip is in a class by itself. From 2014 to the present, Huntington increased taxes by a mere 9.64%, Brookhaven by 15%, and Babylon by an enviable 0.55%. And to make things worse, they had the nerve to give themselves raises. Como estábamos también acordándonos que desde el año 2012 al presente, el Fondo General de Impuestos del municipio de Islip ha incrementado por más del 50%. Es increíble y es ridículo. Podrán ustedes creer de que cuando comparamos nuestra tasa de impuestos con otros municipios vecinos como el de Huntington, nos damos cuenta que Islip pues, es el único que está en su clase. Del 2014 al presente, Huntington ha incrementado sus impuestos por el 9.64%, menos del 10%. Brookhaven por el 15% en el mismo periodo. Y Babylon, una manera envidiable, apenas el 0.55%, ni siquiera un porcentaje. Así que para esto hacerlo más ridículo y agravante, estos miembros del municipio, del consejo municipal, se auto dieron incrementos de sus salarios. Their mismanagement and a lack of accountability contribute to the ridiculous tax increases in Islip. Our roads are riddled with potholes. Our parks are dirtier than ever. Our downtowns have empty storefronts. Our neighborhoods are becoming, little by little, an outpost of Queens County. El mal manejo y la falta de responsabilidad han contribuido a que los impuestos se incrementen de una manera ridícula en nuestro municipio de Islip. Nuestras calles, nuestras avenidas están llenas de huecos, de hoyos, de baches. Nuestros parques están más sucios que antes y no ofrecen los servicios para los cuales nosotros pagamos los impuestos. Nuestros centros comerciales tienen locales vacíos. Nuestros vecindarios se están volviendo poco a poco una sucursal del condado de Queens. I lived 16 years in Brooklyn and 7 years in Queens and came to Central Islip looking for the quiet and peaceful a suburban lifestyle neighborhood like Central Islip. The drive from Smith Street to Suffolk Avenue on Carlton Avenue at 5 p.m., 4:35 p.m. back in 2003 was only a 5-minute drive. Nowadays, it is a 25-minute drive. Now, what is it going to be of that traffic when the tenants move into the apartments that are being built in the former NYIT campus? It's going to be,
simply crazy. Yo viví 16 años en Brooklyn y 7 años en Queens y vine a Central Island buscando la paz y la tranquilidad de un suburbio. Uh, el conducir desde la calle Smith a Suffolk Avenue, en Carlton Avenue, a las 4:30, 5 de la tarde en el 2003, era una manejadita de 5 minutos. Ahora nos demoramos 25 minutos. ¿Qué va a hacer del tráfico cuando los residentes se muden a ocupar los apartamentos que están construyendo en lo que antes era el campus del NYIT, ahí en Carlton Avenue? Va a ser una locura. Our present town board members grant permits of zoning changes to developers in a flicker without any due consideration or process. We need to change that. We need an accessible, transparent, and accountable town of Islip Council. We need a town board that will, be accessible to all the constituents, that will let everybody know what they are doing, and that they are responding to the residents in the town of Islip. Nuestro municipio, nuestro consejo municipal actual da permisos a los dueños de proyectos en un abrir y cerrar de ojos sin tomar en consideración el debido proceso, sin tomar en consideración las diferentes ramificaciones que un proyecto obviamente grande así como estos que se están generando va a tener. Tenemos que cambiar esto. Tenemos que tener un consejo municipal que sea accesible, que sea transparente, que todo el mundo se dé cuenta de lo